Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Bien, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Pues hoy vamos a ver un vídeo muy interesante en el cual vamos a determinar si realmente el uso de una tarjeta Interkiller en nuestro ordenador bueno, pues nos va a servir de algo o no, en qué casos sí nos va a servir, en qué casos no, y os voy a describir un poco una serie de conceptos interesantes y también mi experiencia personal con la tarjeta Interkiller. Interesante, ¿verdad? Seguro que estáis impacientes por saber todas mis conclusiones. ¡Pues vamos a ello! Bien, ReverQuest maníacos, pues ya os comenté hace ya aproximadamente un mes, cuando adquirí mi nuevo ordenador, que con él había adquirido una tarjeta Interkiller para probar si realmente funcionaba correctamente, si realmente me beneficiaba en algo, etcétera, etcétera, y lógicamente pues en qué casos puede llegar a beneficiar a usuarios habituales de la VR. Bien, lo primero que quiero hacer es dar una serie de conceptos que son muy importantes para entender todo lo que voy a explicar a continuación, ¿de acuerdo? El primer concepto, lógicamente, es saber qué es la latencia, porque es sobre lo que va a actuar la Interkiller. ¿Qué es la latencia? Lo he comentado ya en muchas ocasiones. La latencia es el tiempo que transcurre entre el momento en que lo que estamos jugando pasa o sale, digamos así, de nuestro ordenador y llega a nuestro visor, ya sea MetaQuest, ya sea Pico 4, el que sea. Bien, este tiempo, lógicamente, cuanto menos sea, pues es mucho mejor. Normalmente se mide en milisegundos, se considera que una tasa más o menos estable y aceptable a nivel de Wi-Fi sería de unos 30-40 milisegundos, hasta 60-70 podríamos estar en unas tasas de latencia que más o menos sean medianamente aceptables para que el juego o los juegos y la experiencia vaya correctamente, y a partir de 70-80 pues ya habría que ir viendo qué es lo que está ocurriendo, porque ya no sería una latencia normal. Bien, esta latencia se divide, siempre lo he comentado, ahí os estoy poniendo una imagen, se divide en 4 componentes que podemos ver, por ejemplo, en las estadísticas de rendimiento que nos ofrece Steam, por ejemplo, que es lo que yo os estoy mostrando. ¿Qué 4 componentes forman esta latencia? Pues los 4 componentes son, por un lado, game, por otro lado, encoding, por otro lado, network o networking, y por otro lado, decoding. Es muy importante saber estos 4 componentes, y estos 4 componentes, la suma, si paramos el tema, el juego en un momento dado nos tendría que dar la latencia total que estamos obteniendo, aunque ya sabemos, que lo he comentado en más de una ocasión, que hay una pequeña diferencia normalmente de a lo mejor unos 5 o 10 milisegundos entre el total y el parcial, que será, supongo yo, porque nadie me ha sabido explicar el por qué ocurre esto, pero yo lo interpreto como una latencia residual, pero que yo siempre me he fiado más en este sentido de la latencia parcial, la que nos marca los 4 componentes, que la latencia total. Bien, ¿por qué es importante saber que estos 4 componentes? Porque con la Interkiller, y aquí es una de las claves de todo lo que os voy a explicar, la Interkiller solo actúa sobre uno de esos 4 componentes. No actúa ni por game, ni actúa en decoding, ni actúa en encoding. En el único punto que actúa la Interkiller es en el networking, lo que es la conexión, la calidad de la conexión, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, por mucho que la Interkiller actúe sobre la conexión, si los otros parámetros, que dependen básicamente de la complejidad del juego que vamos a transmitir a nuestro visor, y más si es a través de Wi-Fi, porque con cable la latencia se reduce bastante, pero si es por Wi-Fi la complejidad no es lo mismo que hagamos un streaming PSVR, por ejemplo, del Pac-Man, por decir algo, el juego de los comecocos, que hagamos un streaming de Assetto Corsa, que es el simulador de coches que hemos visto recientemente, de Half-Life Alyx y de juegos mucho más complejos gráficamente, etcétera. De esto va a determinar, o de esto va a depender, de esa complejidad gráfica, etcétera, el parámetro game. Por otro lado, el parámetro encoding va a depender de la tarjeta gráfica que nosotros tengamos y de la capacidad que tenga esa tarjeta gráfica para codificar los distintos códecs que, por ejemplo, nos ofrece Virtual Desktop, como pueda ser H264, HVS
o el códec AV1, que ya sabéis que es exclusivo o solo se puede realizar con tarjetas de las series 4000 en el caso de Nvidia y de AMD de las series 7000. Bien, y el factor decoding depende exclusivamente de nuestro visor, de la capacidad que tenga nuestro visor para decodificar esas señales, las que nos envía el ordenador, decodificar H264, HVS, o que es el H265, o el AV1 en el caso de las MetaQuest 3. Bien, teniendo muy claro esto, nos quedamos con la variable networking, que es la única sobre la que Interkiller va a actuar, ¿de acuerdo? Por mucho que queramos, es decir, eso que se dice, no, es que la Interkiller nos va a hacer que nuestra latencia sea de 5 milisegundos, y todos tendemos a pensar que van a ser 5 milisegundos en la latencia total. No, esto es un error muy grave, un error que hasta yo he cometido, pero que he visto que no es así. No es el total de la latencia la que se va a quedar en 5 milisegundos porque tengamos una Interkiller. Lo que se va a quedar en 5 milisegundos va a ser el networking, solo el componente networking, porque si nosotros con la Interkiller estamos actuando, como vamos a ver después, sobre la conexión Wi-Fi de nuestro visor, de nuestro router, de nuestros routers, pues lógicamente eso no puede afectar ni cómo codifica nuestra tarjeta gráfica, ni cómo descodifica nuestro visor, ni tampoco si el juego es más complejo o no, ahí no va a afectar. Lo único que puede afectar ahí es lo que puede afectar en un cierto sentido es el bitrate, que es el caño por el que va a pasar la información. Cuanto más grande sea el caño, pues más información va a poder pasar y lógicamente lograremos que lo que es el componente networking baje un poquito. Pero también se da una paradoja en este sentido del bitrate, porque generalmente cuando el bitrate es más ancho, cuando es más grande, como hay mucha más información que tiene que transmitir, lo general no es que ocurra que la latencia se baje, sino al contrario, ocurre que cuanto más bitrate tenemos en formato Wi-Fi, la latencia sube. ¿De acuerdo? Por eso también en esos momentos la Interkiller en determinados casos puede ser útil. Pero lo que yo quiero, en definitiva, lo que yo quiero que os quede claro en el vídeo de hoy es el concepto latencia, los 4 componentes de la latencia y que nos quede muy claro que sobre lo que actúa la Interkiller es sobre el componente networking, no actúa sobre ningún otro componente. Por tanto, podemos llegar a optimizar el componente networking con esas tarjetas Interkiller, pero si tenemos imaginaros que tenemos una Interkiller, pero tenemos una gráfica, una 2060, por deciros algo, una RTX 2060, pues la latencia va a ser alta. ¿Por qué va a ser alta? Porque la capacidad de codificación que tiene una RTX 2060 no es la misma que tiene una RTX 4000, por ejemplo, o una RTX 3000. Por tanto, podremos tener, en el caso de la RTX 2060, un componente networking muy bueno, pero el resto los vamos a tener peores porque la gráfica no tiene suficiente potencia. De ahí que los dos componentes que yo siempre he dicho que son más importantes dentro del tema de la latencia son el tema del router y el tema de lo que es la tarjeta gráfica. Esos son los dos componentes principales, porque sobre la variable game es muy difícil que nosotros podamos actuar, pero sí podemos actuar sobre el componente de encoding, pues lógicamente teniendo una tarjeta gráfica lo más potente posible, sobre el networking con el Interkiller y o teniendo un router en punto de acceso que sea bueno. Y por otro lado también en el decoding, bueno, pues eso lo va a determinar el visor que tengamos. Cuanto más moderno, mejores tecnologías tenga el visor, pues mejor va a ser la conexión que vamos a conseguir. Y aprovecho esta ocasión y ya nos metemos en vereda con el tema de la Interkiller. Aprovecho para comentaros sobre el tema de la Wi-Fi 6. Se ha hablado mucho si es recomendable comprar un router Wi-Fi 6, si no es recomendable, etcétera, etcétera. Yo, si vais a comprar un router Wi-Fi 6 para mejorar la latencia, ahorraros el dinero, porque el Wi-Fi 6 no va a actuar de ningún modo sobre la latencia. No afecta la latencia en absoluto el hecho de tener una Wi-Fi 6. El hecho de tener un router Wi-Fi 6 lo único que va a mejorar es que si estamos en una zona donde la conexión 5G está muy congestionada, es decir, que hay mucho movimiento, para que me entendáis, en vuestra zona,
pues va a ser que como podéis usar una nueva banda que es la de 6 GHz y demás, pues va a ser que la conexión vaya mejor en cuanto a velocidad, pero no va a ir mejor en cuanto a latencia. La latencia va a ser la misma y está comprobado por muchas personas ya. Yo, por ejemplo, no lo he comprobado en persona porque me he ahorrado el dinero, he seguido los consejos de otros divulgadores que sí lo han probado, pero es que tiene que quedar muy claro este punto también. Si compráis un router Wi-Fi 6E, que por otra parte es bastante caro, tenéis que tener claro que eso no va a mejorar en ningún modo la latencia cuando usemos Wi-Fi. Va a mejorar el hecho de que la conexión va a ir más descongestionada al usarse y va a llegar a su culmen. Es igual que cuando he visto yo, perdón, en algunos comentarios de YouTube, en algún comentario en la comunidad de Telegram, uy, es que yo tengo 2400 megas que lo he conseguido activar y demás. Me parece muy bien, pero es que eso, si el bitrate que nos ofrece Virtual Desktop o Airlink o Streaming Assistant, según el visor que tengamos, o el programa que queramos usar, no llega a 2400, no sirve absolutamente de nada. Tenéis que tenerlo claro. Incluso 1200, que es lo que tengo yo a día de hoy, tampoco sirve de nada. Por ejemplo, en Wi-Fi, lo máximo que tenemos en bitrate a día de hoy son 500 con el H264 Plus usando Virtual Desktop. Por tanto, de 500 a 1200, todo ese rango no se está utilizando. Incluso si usamos cable, la única estabilidad que tenemos es hasta 900 de bitrate. Con lo cual, vuelvo a repetir, si queréis sacar músculo y decir que tenéis 2400 megas por segundo activos en Virtual Desktop, pues nada, yo os doy un toquecito en la espalda, os digo que enhorabuena, pero eso no sirve para nada. No sirve para nada a día de hoy, cuando lleguemos a que un Virtual Desktop nos ofrezca un bitrate de 2400, sí servirá, o a través de cable, pero ahora mismo no sirve de nada. Sirve hasta 500, que es lo que admite, porque esto depende generalmente, esto que estoy comentando, depende sobre todo del procesador, la permisividad o lo que nos permita, la capacidad que nos permita el procesador correspondiente a cada visor. Por ejemplo, sabemos que MetaQuest 2 o Pico 4 nos han llegado como mucho a 400, y ahora con MetaQuest 3 que acaba de salir, pues parece ser que el nuevo XR2 de segunda generación podría darnos más bitrate. Incluso yo creo que llegaremos más lejos de los 500, incluso usando codec AV1, pero esto tendrá que ser con el desarrollo que Guy Gadin en este caso haga de su programa. Pero todo va a depender de lo que nos permita el propio visor y el propio entorno en el que nos movemos, pero no el hecho de que nos aparezca ahí 2400 quiere decir que vamos a usar 2400. No, esto va limitado y quiero también que quede claro, va limitado tanto lo del tema del Wi-Fi 6E como esto va limitado por el tema del bitrate que nosotros tengamos disponible. De nada nos sirve tener 2400 megas por segundo o 1200 si el bitrate máximo que podemos usar cuando hacemos el streaming PSVR está limitado a 200, 300, 400 o 500, ¿de acuerdo? Y de hecho, por poneros un ejemplo, el bitrate es en cierta manera poco determinante dependiendo del códec que usemos. Por ejemplo, en H264 Plus es mejor, que es el que nos ofrece los 500 de bitrate, más bitrate para que consigamos con un códec que es menos eficiente más calidad visual. Pero, por ejemplo, en el códec AV1, el que usa las MetaQuest 3, como el códec es mucho mejor, nos da una mejor calidad visual sin necesidad de tener ese caño, digamos así, lo que es el bitrate tan ancho. Y obteniendo la misma calidad que si tuviéramos 500 en el H264 Plus. Y esto al final, ¿qué es lo que nos va a repercutir? Que vamos a tener, como hemos descrito anteriormente, la misma calidad visual que si tuviéramos 500 de bitrate, pero con 200 de bitrate. ¿Y esto qué va a llevar en consecuencia? Pues como sabéis, he dicho antes, cuanto más bitrate, más latencia. Cuanto menos bitrate, por lógica, menos latencia. Por eso, utilizar el códec AV1 es tan eficiente en muchos sentidos, porque vamos a obtener una calidad visual semejante a los 500 de bitrate, pero con menos bitrate, y esto a su vez, como he dicho, significa que tenemos menos latencia, ¿de acuerdo? Quería aclarar todo esto aprovechando este vídeo. Bien, dicho todo esto,
vamos a ver, volvemos al tema de la interkiller. La interkiller, otro error que hay es que no hace falta router, que sustituya al router. No sustituye a ningún router. Lo que hace es, básicamente, a ver si yo me sé explicar, coger, y ahora lo vamos a ver a continuación en un pequeño vídeo que os he grabado, lo que hace es coger la wifi, la conexión wifi que vosotros tenéis en vuestro router, ya sea el de la compañía o sea el punto de acceso, y optimiza ese punto wifi o ese punto de acceso, optimiza la conexión para obtener una latencia de milisegundos por debajo o igualitario o igual a 5 milisegundos en el parámetro networking, lo que comentaba antes. Pero no es que no haga falta un router, no es que ya nos conectamos directamente a la tarjeta wifi del ordenador y ya no nos hace falta router. No, error, no es así. Lo que se hace es, y ahora lo vais a ver muy claramente en el vídeo que vais a ver a continuación, lo que se hace es conectar esa tarjeta wifi a la wifi de vuestro router principal o de vuestro router en punto de acceso. Y lo que hace la interkiller cuando empieza a actuar es cuando se produce esa conexión con la wifi de vuestro router, y lo que hace es generar una conexión wifi en vuestro propio ordenador, que es a la que nos vamos a conectar directamente. Por eso se dice que no hace falta router, nos conectamos directamente al ordenador, a esa conexión wifi del ordenador, optimizándola al máximo, digamos así, ¿no? Pero no es que no haga falta el router, de algún sitio tiene que venir la wifi, tiene que haber un router que esté generando una wifi, que a su vez esa wifi la capte la interkiller y la transmita al visor. Si no, no es posible. Si no tuviéramos un router de la compañía, ¿de dónde nos viene internet? Tiene que haber un router, es de lógica, ¿de acuerdo? Bien, pues así es como actúa la interkiller. Por tanto, otro error que se comete habitualmente cuando hablamos de la interkiller es, también porque quizá el marketing nos lo ha informado así para intentar ser más llamativo y demás, pues se nos dice, no, ya el router no tiene nada que ver aquí. Sí tiene que ver, porque la conexión tiene que venir de algún sitio, del router que tengamos en punto de acceso o del router que tengamos de la compañía. Otra cosa es que si el router no es demasiado bueno, si es un router más antiguo, etcétera, etcétera, nos va a maximizar ese parámetro networking para obtener el mejor resultado. Pero todo esto lo vamos a ver mucho mejor en el vídeo que os he preparado a continuación, que vais a ver un pequeño vídeo en el cual vais a ver el panel con el que se maneja todo el sistema de la interkiller y cómo funciona realmente todo el sistema. Y a continuación de ese vídeo, pues os voy a dar un par de experiencias que yo he realizado para sacar mis conclusiones, y también realmente en qué casos puede ser que la interkiller pueda ayudar al usuario de la VR en estos casos particulares, ¿de acuerdo? Bien, pues os dejo con ese vídeo y ahora volvemos y ya hacemos a sacar las conclusiones, a poner esos ejemplos y a ya finalizar el vídeo de hoy. Venga, hasta ahora. Hola Reverquest maníacos, bienvenidos a este pequeño vídeo en el que quiero mostraros más o menos cómo funciona la interkiller, realmente cómo funciona, para que lo que os he explicado en lo que es la exposición anterior pues nos quede claro. Bueno, aquí tenemos el panel de control de la interkiller. Yo ya he instalado todos los drivers, etcétera, etcétera, y de hecho si nos vamos aquí a administrador de dispositivos, veremos que en la parte de adaptadores de red tenemos Killer, Wi-Fi 6E y demás, que es la interkiller correspondiente, para que veáis que está instalada y funcionando. Pero si nos fijamos aquí en el panel, quiero que prestéis vuestra atención a estos dos puntos que os estoy señalando, a este que pone estado y a este que pone Wi-Fi no disponible. Como yo os decía en la exposición anterior, realmente siempre se ha dicho que la interkiller pues lo que hacía básicamente es que no tuviéramos que usar un router, y como os he comentado anteriormente, pues esto no es así. Tenemos que tener un router, porque sobre lo que actúa la interkiller es sobre la wifi que tenemos en ese router, ya sea el router principal que nos da la compañía o el router que tengamos en punto de acceso. Por tanto, si no tenemos un router
que nos esté dando una conexión Wi-Fi, la Interkiller no va a funcionar de ninguna de las maneras, al menos la que yo tengo instalada en mi ordenador, que es la que, bueno, pues la que se referencia siempre para usar con MetaQuest, con los visores Quest, incluso con los visores Pico. Bien, aclarado este punto de que sí necesitamos un router para tener una conexión Wi-Fi a la que poder conectar la Interkiller, vemos que ahora mismo ni tenemos aquí que no tenemos Wi-Fi disponible, y aquí tenemos el estado, nos pone no hay adaptadores killer conectados, ¿vale? Bien, fijaros ahora lo que ocurre cuando yo me voy aquí abajo y le doy, perdón, aquí no, aquí donde está el altavoz, y vemos que aquí tenemos una conexión Wi-Fi que no está conectada ahora mismo. Esto te lo crea la propia Interkiller, ¿vale? La propia Interkiller nos va a crear esta Wi-Fi que es generada por la propia Interkiller. Entonces, si nosotros le damos a esta flechita y conectamos la Wi-Fi, que como veis ahora mismo la tengo desconectada, la conecto, inmediatamente, fijaros que ocurre aquí en el panel, que nos aparecen un montón de Wi-Fi diferentes, entre las cuales tenemos esta que os estoy marcando, que es mi Wi-Fi de mi router principal, es decir, el de la compañía, y esta que pone ReverQuest, que es la que yo suelo usar para conectarme al visor, a las MetaQuest 3 o Pico 4, etcétera, que es la del punto de acceso, la del Xiaomi AX3600, ¿vale? Bien, como vemos, en este momento ya nos aparecen aquí las Wi-Fi, pero no estamos conectados a ninguna de las Wi-Fi y por eso aquí todavía no nos aparece en el estado como el adaptador. Vamos a conectarnos, por ejemplo, a esta. Le decimos conectar automáticamente y conectamos. ¿Qué ocurre aquí? En el momento que me he conectado a la Wi-Fi que me está generando mi router AX3600, que aquí nos pone totalmente optimizado y ya aparece todo con OK y sí ha detectado la Interkiller. Y aquí, si nos fijamos, aparece ReverQuest VR aquí y estamos con una calidad de Wi-Fi del 98%. Este dato es importante para ahora, cuando os dé los resultados de los ejemplos que yo he hecho, los entendáis. 98% quiere decir que esta conexión Wi-Fi ya de por sí está optimizada sin tener que usar ningún tipo de mecanismo de la Interkiller al 98%, ¿vale? Aquí tenemos otras, por ejemplo, que son de vecinos y demás, que están en rojo, en naranja, con lo cual no están muy optimizadas. Pero la que yo tengo al lado del ordenador, que es esta, que la de la X3600, está al 98%. Pero ¿qué ocurre si me conecto? Fijaros que aquí aparece el OK de dónde estoy conectado. ¿A la de mi router de la compañía? Pues vamos a verlo. Vamos a conectarnos al de mi compañía. Ya está conectada, aquí otra vez aparece totalmente optimizado y fijaros que la conexión de la compañía, que está aquí marcada, también la tenemos al 97%, con lo cual quiere decir que también está sin necesidad de usar Interkiller ni nada, está muy optimizada, porque ambos routers que yo estoy utilizando son, bueno, podemos decir de alta gama o de alta calidad, o como lo queramos decir, que están muy optimizados ya de por sí, es lo que me quiero referir. Bien, por tanto, lo que yo vengo a querer explicar con todo esto, me voy a conectar a la que corresponde a ReverQuest, que es la que yo uso normalmente. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que por mucho que use yo la Interkiller, a mí no me va a mejorar la conexión en nada, porque ya la tengo prácticamente al 100% optimizada. Os voy a explicar un poco el panel para que también sepáis de qué va el tema. Aquí, como veis, ya digo, aquí nos muestra si tenemos conectada la Interkiller, si está actuando o no. Aquí tenemos la categorización. Cuando ponemos aquí la prioridad 1, es que le estamos dando una prioridad 1 para que la Interkiller optimice a los juegos y después al resto de cuestiones del ordenador. Aquí nos pone el tráfico actual, que ahora mismo no pone nada porque no estoy usándola.
Optimizaciones, si nos vamos aquí a Priorization Engine, pues aquí es donde va a gestionar esas priorizaciones para que los juegos optimicen al máximo la conexión que tenemos. En GameFast, pues si lo activamos, nos va a hacer que nos libere un poco de memoria. Fijaros aquí, 5,6 gigas ha liberado para utilizarla en los juegos. Inteligencia Engine son una serie de aplicaciones y cuestiones que tiene la Interkiller de tecnologías para mejorar esa conexión a donde yo estoy conectado. Después también tenemos el Double Shoot, que es una tecnología también que lo que hace es dar también otra tecnología para mejorar la conexión, para que los juegos sean lo que se lleven la mayoría de la carga de lo que es la conexión Wi-Fi que estamos usando. Y las estadísticas, bueno, pues son estadísticas sin más, tampoco hay que darle más importancia. Bien, pero sobre todo lo que quiero que os quede muy claro, aquí tenemos para activar cosas, la configuración rápida y demás, el Double Shoot, el Game Fast, para que los juegos, la memoria que estamos usando sea la máxima posible, motor de priorización, etc. La cuestión es que os fijéis en esta puntuación que tiene mi conexión sin necesidad de utilizar Interkiller, que es el 98, la otra que hemos visto, la del router principal, era 97, y que solo cuando yo conecto la Wi-Fi realmente se pone el sistema. Si yo ahora cojo, me voy otra vez a lo de la Wi-Fi aquí y desconecto, veréis que aquí en estado va a desaparecer la Interkiller, se van a quitar estos OKs. A ver. Bueno, ahora mismo, claro, porque tengo, vale, porque he desconectado lo que es la Wi-Fi, pero no he desconectado, o sea, he desconectado la conexión, valga la redundancia, pero no la Wi-Fi. Ahora cuando he desconectado la Wi-Fi, veis que aquí ya desaparece el estado y desaparecen todas las Wi-Fi aquí abajo. Por tanto, con esto básicamente lo que os he querido demostrar es que efectivamente la tarjeta que yo tengo internamente instalada en mi ordenador Interkiller lo que hace es actuar sobre optimizar, digamos así, la conexión Wi-Fi que nosotros tengamos en nuestro ordenador, ya sea a través del router principal o ya sea a través de un punto de acceso como el que yo tengo con el AX3600. Pero en ningún caso, claro, al actuar sobre esa Wi-Fi, que nosotros activamos, se crea una conexión en el ordenador, que es esa que vemos, que yo os he mostrado aquí, la que aparece aquí cuando está activado, y nosotros con el visor ya no nos vamos a conectar al router, sino que nos vamos a conectar a esa conexión del ordenador. Pero ¿qué ocurre? Pues lo que os voy a comentar a continuación, que en mi caso particular, como yo ya alcanzo una latencia sin utilizar Interkiller de menos o de 5 o 6 milisegundos o menos de 5 milisegundos, para mí usar la Interkiller, para mí en mi caso particular, no tiene ninguna trascendencia. Y ahora a continuación ya vuelvo con vosotros a nivel personal y os voy a comentar los resultados que yo he obtenido aplicando la Interkiller y sin aplicar la Interkiller, para que veáis que en mi caso pues no sirve de nada tener la Interkiller y en qué casos la Interkiller sí va a ser útil. ¿De acuerdo? O por lo menos yo creo que va a ser útil, porque no he podido comprobarlo físicamente, porque no es mi caso, pero por lógica debería ser así. Bien, Reverquest maníacos, pues vamos otra vez, vuelvo otra vez con vosotros ya en persona. Hasta ahora. Bien, Reverquest maníacos, pues como habéis visto en el vídeo que acabáis de presenciar, de ver, pues hemos visto cómo, lo que yo os comentaba, ¿no? Cómo la Interkiller realmente actúa sobre la conexión Wi-Fi de nuestro router, ya sea el de la compañía o el de punto de acceso que tengamos, y lo que hace es con una serie de herramientas que vienen en los chips, que vienen en esa tarjeta, etcétera, etcétera, maximizan esa conexión y la enfocan, digamos así, a una conexión Wi-Fi que va a partir de vuestro ordenador. Y a esa conexión que parte de vuestro ordenador es a la que me conecto yo con el visor, con las MetaQuest 3, con las Pico 4, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ejemplos he hecho yo al respecto? Bueno, pues yo he hecho algunas pruebas
con Half-Life Alyx, por ejemplo, con Assetto Corsa y con algún juego más, usando el Interkiller y sin usar el Interkiller. ¿Por qué digo yo que a mí, y ya lo adelanto, a mí la Interkiller no me ofrece ninguna ventaja? ¿Por qué lo digo? Pues muy sencillo, porque yo me he dado cuenta, haciendo estas pruebas, de que en mi caso particular, con el router que yo tengo, con el equipo que yo he montado, el sistema, el ordenador, la gráfica, lo que queráis, pero centrándonos en la Interkiller, que es ese parámetro networking, os lo repito una y otra vez para que os centréis ahí, no es la Interkiller no actúa sobre la latencia total en ningún caso, solo sobre el networking. Bien, pues ese parámetro, sin usar la Interkiller, yo ya la tengo de 5 milisegundos, 6565. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que yo conecte la Interkiller, yo ya tengo mi conexión optimizada. Y lo veíais en ese panel que habéis visto hace un momento, que la conexión, tanto la del router principal como la del router que uso de punto de acceso, las dos están optimizadas para al 98-97% sin usar la Interkiller, con lo cual esto nos está transmitiendo a las claras que en mi caso no hace falta usar la Interkiller. La Interkiller no me va a solucionar nada, porque yo ya sin usar la Interkiller tengo la mejor, digamos así, el mejor valor de networking que pueda tener, que son 5, 6 milisegundos, 4, 5, etcétera. En este caso particular mío no me hace falta, y de hecho lo he comprobado en pruebas con Half-Life Alyx, en pruebas con Assetto Corsa, y da igual que conecte la Interkiller que no la conecte, que el resultado es el mismo, una latencia de networking de 5, 6, 4, 5, 6 más o menos milisegundos estamos hablando. Por tanto, en mi caso particular, ¿sirve la Interkiller? No tendría por qué haberla comprado. Lo que ocurre es que si no la compro y no hago la prueba, pues no podría haberos hecho este vídeo, sacar mis propias conclusiones y demás. Por tanto, pues bueno, como no era una inversión tampoco demasiado alta, pues me arriesgué. Y bueno, pues en mi caso particular, por suerte, podemos verlo de una manera, mis conexiones y demás son óptimas en el nivel de networking, y a Interkiller no me proporciona ningún beneficio. ¿En qué casos puede proporcionar beneficio la Interkiller? En los casos en que vuestra latencia, si observáis la latencia que tenéis actualmente en el parámetro networking, observáis que la latencia está por encima de 5 milisegundos, y cuando digo por encima digo 10, 15, 20, 30, por deciros algo, ahí sí puede que actúe la Interkiller y os ayude a bajar ese networking, bajarlo a 5 milisegundos. Ahí sí puede actuar, pero tenéis que ver cada caso particular y ver realmente si cuando estáis funcionando con vuestras conexiones, vuestros routers, etcétera, etcétera, si realmente obtenéis una latencia que no esté rondando los 5 milisegundos. Si tenéis una latencia como la mía que ronda los 5 milisegundos, esta Interkiller no sirve para nada. En cambio, si está por encima, yo diría 10, 15, que esté por 10 más o menos, 10, 15, 20, 25 y superior, pues entonces la Interkiller probablemente os va a ayudar bastante a mejorar vuestro parámetro networking, solo el parámetro networking, ¿de acuerdo? Y aquí es donde están las claves de todo este asunto de la Interkiller. Por tanto, después de mencionar todo esto, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre la Interkiller en general? Ya hablando en términos generales y ya para finalizar el vídeo. Bueno, en primer lugar, las equivocaciones que hay al respecto de que ya en plan resumen al final las quiero dejar claras respecto a la Interkiller. En ningún caso la Interkiller elimina el router de la ecuación, no lo elimina, simplemente hace un puente y optimiza la conexión que tengamos en nuestro router, ya sea el de la compañía o ya sea el de el que hayamos comprado y hayamos puesto en punto de acceso. Pero en ningún caso el router desaparece, en ningún caso, porque es de lógica, de algún sitio tiene que venir la conexión de internet, ya ni siquiera la wifi, la conexión de internet tiene que venir de un router, y después ahí la Interkiller se conecta y hace la magia en los casos que sea beneficioso. Bien, esto por un lado, por tanto el router está ahí. Por otro lado,
La otra aclaración grande que yo quiero que os quede claro respecto a la Interkiller y en general en cuanto al término de la latencia. La Interkiller nos va a dejar la latencia total, en 5 milisegundos porque lo usemos. No, error. No es así. Lo que va a dejar, lo que va a minimizar a 5 milisegundos en la mayoría de los casos es el parámetro networking de los 4 componentes que forman la latencia. Vuelvo a repetir, game, encoding, decoding y networking. Pues ese networking, ese componente, uno de 4, en el cual es el que Interkiller, o este va a ser el que me lío un poco, este va a ser en el que la Interkiller va a actuar en networking, solo en networking. En ningún caso si alguien nos dice no, es que la Interkiller me ha dejado la latencia total en 5 milisegundos. No puede ser, es imposible. Es imposible porque la Interkiller solo va a actuar sobre el parámetro networking. Y como hemos dicho ya anteriormente, game depende de la complejidad del juego y del caño que tengamos y también sobre todo de lo que es la eficiencia del códec que utilicemos, que en este caso el más eficiente a día de hoy es el AV1. También tenemos el encoding, que va a depender de nuestra gráfica, de la potencia de nuestra gráfica para codificar la información, y el decoding, que depende de nuestro visor. Por tanto, el único parámetro que depende del que depende la conexión nuestra y que además sobre el que actúa la Interkiller es el networking. Por favor, no lo olvidéis porque es así, ¿de acuerdo? Bien, y dicho esto, ¿en qué casos el Interkiller puede ser una buena inversión? Tener en cuenta que cuesta la tarjeta alrededor de unos 70 euros aproximadamente. Pero no, vuelvo a repetir, no interpretemos que por ello no necesitamos un router, como he dicho antes. Bueno, ¿en qué casos? Pues lo que he dicho antes, aquellos que apreciéis cuando estáis jugando, saquéis las estadísticas de rendimiento y veáis que la latencia de networking de forma constante, que también es importante porque las latencias muchas veces varían, incluso te dan valores durante un par de milisegundos muy altos y después se estabilizan. Tiene que ser algo que se mantenga constante en el tiempo, es decir, que tengáis todo el rato 10, 15, 20 milisegundos en el parámetro networking, pues solo en esos casos la Interkiller os va a ayudar y os va a permitir tener una conexión o un parámetro networking rozando los 5 milisegundos, y de esa manera pues ese parámetro lo tendréis totalmente optimizado y el resto de parámetros pues va a depender de lo que ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Bien, yo espero, he sido muy insistente porque es un tema que hay que dejar muy claro, porque hay mucha confusión al respecto sobre estos conceptos, también he querido dejar claro anteriormente lo del tema del Wi-Fi 6, del Wi-Fi 6E, perdón, también el tema de lo que es el tema de los bytes por segundo y demás, los megas por segundo de vuestra conexión. Todo lo que he querido dejar muy claro en este vídeo para que todo el mundo tenga claro en qué nos movemos y no nos llevemos a engaño, porque en cierta manera yo creo que la Interkiller ha tenido cierta publicidad, cierto marketing que ha llenado mucho de confusión todo el tema de la latencia, y la verdad, la realidad es la que yo os acabo de comentar en este vídeo. Bueno, pues nada más, ReverQuest maníacos, espero que os haya quedado claro. Ya sabéis, si tenéis una latencia de lo que es el parámetro networking superior a 10 milisegundos, 20, 30 y que sea de manera constante durante toda la partida, etcétera, etcétera, en esos casos la Interkiller sí os puede ayudar. Pero en otro caso, si ya tenéis una latencia del parámetro networking estable en 5 milisegundos durante todas las sesiones que hagáis y demás, ahí no os va a ayudar, no os vale la pena comprarla, ¿de acuerdo? Bien, ReverQuest maníacos, pues nos vemos pronto en nuevos contenidos aquí en ReverQuest VR. Espero que el vídeo os haya sido interesante, os haya aclarado muchas ideas y os haya aclarado también si vale la pena comprar la Interkiller y en qué casos vale la pena o no vale la pena. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y marcad la campanita en todos para que no se os pase ningún contenidos tan interesantes y tan instructivos en cierta manera como este. Y no es que yo me quiera dar mucho valor, pero intento tratar los temas con toda la profundidad posible para que todo tipo de usuario lo pueda entender perfectamente. Bien, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si os ha parecido interesante, dadle a me gusta, porque esto me va a ayudar a mí a saber que os ha gustado, que es muy importante para que yo siga trabajando por los ReverQuest maníacos, y por otro lado, pues también para que más usuarios puedan conocer tanto mi opinión sobre la Interkiller, mi experiencia y todos estos conceptos que creo que son muy interesantes que tengamos claros.
Y por otro lado, pues nada, dejadme en la zona de comentarios todos los comentarios, dudas, opiniones que tengáis al respecto de todo lo que hemos hablado y yo encantado os atenderé en el momento que pueda porque es una de las partes de esta comunidad que más me gusta. Nos vemos pronto, Reverquest maníacos. Chao, chao, os espero, no me falléis.